como pueden ser, por ejemplo, las infiltraciones, la rizólisis. Hay 1000 aplicaciones que lo que hacen es generarte ese alivio puntual, pero solamente estás poniendo un parche al problema, no estás poniendo una solución real. Muy buenas y bienvenidos a otro episodio más de Manda Huevos. Aquí, como siempre, los tertulianos habituales, Fran Casermeiro al micrófono y Carlos Rubio. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Sigo harto de noodles. No he cambiado la base de pirámide alimenticia. Noodles con verdura. así que bien, bien, bien. ¿Algo que quieras confesarnos en este nuevo episodio? La verdad que poco más. La verdad que poco. Tengo pocas novedades. Tengo que, no sé, comprarme otra moto. bueno, ojo, hay algo que sí. Que es que este es el episodio número 10 del podcast. ¡Vamos! Con un señor llamado Javier Morente, cuyo programa estrella es Espalda 10. Es que las cosas aquí no están por casualidad. Pues con esa pedazo de novedad que nos trae Carlos, nos queda presentar a nuestro invitado estrella para el episodio número 10, Francisco Javier Morente. No sé si algunos ya lo conocen como el sucesor o el que le ha derrocado el trono a Mr. Stuart McGill, como el auténtico genio de la espalda. Pues bueno, aquí tenemos con nosotros a Francisco Javier Morente. Javi, muchísimas gracias por venir con nosotros hoy. Normalmente, este atraco que te hemos hecho suele empezar un poco así, ¿no? Contando un poco cómo nos va la vida. Y vamos a dejar que te presentes. Entonces, cuéntanos un poco pues quién es Francisco Javier Morente o, si quieres, quién quieres transmitir que es Francisco Javier Morente, porque a lo mejor hay algo que no quieras contarnos. Entonces, cuéntanos lo que tú quieras. Bueno, muy buenas, chicos. Gracias por la invitación y muy buenas también a todos los que nos escuchan. Bueno, ¿quién es Javier Morente? Francisco es para cuando mi madre se enfada. Entonces, para el resto de personas soy Javier Morente. Bueno, me dedico actualmente al tema de la espalda. Trabajo con personas que tienen dolor de espalda, principalmente derivadas de hernias discales, protusiones discales. O bueno, el que ya sepa más de dolor sabrá que quizás esta no es la razón o la única causa que deriva del dolor. Pero bueno, al final, como se suele decir, las personas piensan que su dolor viene por algo y tenemos que jugar también con eso para captar su atención y luego darle realmente lo que necesitan, que será un poquito de lo que hablamos después, de temática del dolor, cómo enfocarlo y 1000 cosas más. Básicamente, a mí no me gusta utilizar la palabra influencer porque creo que tiene connotaciones o se le han dado connotaciones negativas, pero creo que sin duda tanto yo como vosotros al final todos influimos en personas, así que quien quiera ponernos la etiqueta de influencer adelante, porque al final si conseguimos también cambiar tendencias o educar un poquito a las personas, que al final es también algo que nos dedicamos y los que hemos estado en docencia también hemos trabajado de ello, también se podría decir que quizás somos influencers. Así que un poquito ese es Javi Morente. Bueno, pues ahora que conocemos mucho mejor a Javi Morente, bueno, Javi, hoy la intención, sabiendo que te dedicas a trabajar con personas con problemas de espalda, con dolor de espalda, nos gustaría abrir un poco el melón sobre, oye, ¿cómo es ese proceso de llevar una readaptación de un problema de espalda a nivel online, ¿no? Porque entendemos que todo el mundo, la primera visión que se le puede venir a cualquiera que nos escuche la cabeza, wow, vaya pocas luces, ¿no? Poner en manos un procedimiento online, un problema tan serio como puede ser una hernia discal, una ciática, una protusión. Cuéntanos un poco tu experiencia sobre cómo es ese proceso a nivel online, si entiendes que hay alguna diferencia con respecto a la parte presencial
que yo creo que puede ser un punto de partida muy interesante. Pues sí, la verdad que yo al principio pensaba también eso, no te voy a engañar. Cuando me metí en el mundo del online lo hice un poco por ver, a ver cómo funcionaba, ver si funcionaba, porque yo siempre he sido un poco el niño de los juguetes. En la clínica tenía todos los juguetes habidos y por haber, que si vibración, que si realidad virtual, todo lo nuevo que salía, lo pillaba. Era el friki de los juguetes. Entonces, el volcarlo todo al sistema online fue muy complicado al principio porque pasas de tenerlo todo a literalmente no tenerlo nada, a no tener nada. Pero si nos vamos un pasito más allá, realmente luego piensa y dice, bueno, ¿y la gente en su casa qué tiene? La gente en su casa no tiene nada. Es decir, es darle una vuelta a todo el sistema. Entonces, una cosa muy importante que hay que hacer en el sistema online es filtrar a qué personas sí se pueden ayudar y a qué personas no, porque al final esto no es que tengamos una varita mágica y se pueda ayudar a todo el mundo, por desgracia no. Entonces, una de las premisas que nosotros ponemos para poder ayudar a una persona es que esa persona lleve ya con el problema 6 meses o más. ¿Por qué? Porque entendemos que los procesos que han ocurrido no están en una fase aguda donde se debería trabajar en una clínica de fisio, donde le pueden ayudar más a través de otras terapias a reducir esa inflamación, etcétera, etcétera. Entendemos que ya se han producido ciertas adaptaciones o ciertas maladaptaciones para las cuales hay que hacer un muy buen trabajo de ejercicio. Entonces, ya te digo, al principio yo también estaba cagado porque decía, ¿cómo voy a ayudar a una persona con un servicio online? Esto es infactible, esto es imposible, no tiene cabida. Pero luego, cuando empieza a darle vueltas, bueno, ¿y cuál es la herramienta más potente que tenemos nosotros? Y llega a la conclusión, hostia, es que es el ejercicio. Bueno, y yo no puedo pautar el ejercicio de forma que la persona lo pueda hacer en casa con el mínimo material posible y que le resulte súper fácil ponerse. Entonces, fue como tener que pasar de la complejidad máxima, porque he sido siempre muy de sistemas complejos, muy profundo, a minimalismo de movimiento, minimalismo. ¿Qué necesita la persona para mejorar? Entrenamiento, descanso y minimizar la exposición a esas cosas que hacen que aumente el dolor o potencialmente aumente. Entonces fue como, hostia, un enfoque totalmente diferente, pero creo que es un enfoque muy chulo. No sé si queréis que vayamos por partes, si queréis haciendo preguntas, como más flow os dé. Te podemos ir lanzando melones. Yo tengo aquí el primero ya. Digamos, me parece súper interesante, Javi. Luego, dentro de ese proceso, entiendo cuáles son las etapas que desarrollas con, ya te digo, aquí no sé si llamarlos pacientes, clientes, usuarios, deportistas. ¿Cuáles son esas etapas? Y luego, muy importante, ¿cómo desarrollas ese seguimiento para seguir un poco la valoración de la evolución de todo el proceso? Buena pregunta. Bueno, yo le llamo clientes, yo trabajo con personas. A mí la palabra paciente es cierto que están padeciendo una enfermedad o un problema, pero a mí no me gusta tanto la palabra paciente. Entonces, ¿cómo? Pues desde el principio hacemos una valoración, no solamente nos centramos en la típica valoración que se hace en todas las clínicas, la típica de fuerza, movilidad, etcétera, etcétera, sino que vamos un pasito más allá y también valoramos las expectativas de la persona, valoramos los miedos, valoramos las creencias. ¿Por qué? Porque como yo sé que el servicio online a lo mejor no podría potenciar tanto el generarle una inhibición a través de colocarle la pistola de masaje, no podría generarle esas modulaciones, pues tengo que irme a lo que no tengo que salir de esa caja y potenciar a otras cosas que son súper importantes. Al final hay ciertas cosas como el efecto placebo mismamente, que ese efecto placebo, si yo consigo determinar qué cosas le generan a la persona efecto placebo, pues la voy a integrar más. Entonces valoramos tanto esas expectativas, valoramos tanto lo que la persona cree, esas creencias, para luego enfocar todo su trabajo en base, uno, a lo que necesita de ejercicio y dos, en base a lo que cree que necesita, porque si tiene ciertas creencias que son limitantes, eso era algo que, por ejemplo, en clínica no me daba tiempo a hacer, la persona venía, la persona mejoraba, pero la persona a lo mejor seguía pensando que coger peso era malo. ¿Qué es coger peso para ella? Porque luego a lo mejor levantaba a su hijo del suelo que pesa 20 kilos. Entonces teníamos ese trabajo educativo, no daba tiempo a hacerlo en clínica porque es imposible, porque tú dedicas ese tiempo al ejercicio, como es lógico, pero con este sistema online lo tenemos montado de manera que la persona tiene que hacer su ejercicio diario y luego semanalmente le vamos dando un contenido educativo que además
al principio simplemente se lo dábamos y la persona pues muchas veces no lo veía directamente y era algo que me frustraba bastante porque es bastante importante. Entonces luego cambiamos el sistema, empecé a leer mucho de storytelling. El storytelling es contar las cosas a través de historia. Entonces ahora le planteamos a la persona ese contenido educativo como una historia relacionada con algo que nos ha pasado y luego le planteamos una pregunta, de manera que le generamos la necesidad de saber, la necesidad de conocer más. Luego la persona ahí también nos cuenta un poquito qué cree al respecto y cuando nos ha contado qué cree al respecto, ya nosotros modulamos eso que cree, le reforzamos positivamente lo que realmente las creencias buenas, las creencias que no le ayudan se las intentamos modular y luego le damos un contenido educativo, de manera que por un lado potenciamos ese ejercicio porque es importante, pero por otro lado vamos potenciando todas esas cosas como las expectativas, como esas creencias, esos miedos, porque a lo mejor la persona puede venir contigo, estar trabajando 1 o 2 meses y puede que la persona haya disminuido su dolor bastante, pero puede que esa persona siga teniendo miedo a determinadas cosas. Puede que eso realmente no se lo hayas cambiado. Entonces, el sistema online también nosotros lo tenemos enfocado a un medio y largo plazo, de manera que desde primera hora, desde redes sociales, ya estamos dando un mensaje de esto no es algo de un día para otro, esto es algo que se consigue con el tiempo, al final el cuerpo solamente tiene uno, tienes que cuidarlo. Entonces la persona cuando viene a trabajar con nosotros, el mínimo que puede trabajar esta persona son 3 meses, porque en menos de 3 meses nosotros le decimos que no le podemos ofrecer ningún tipo de garantía. Entonces lo mínimo que puede trabajar con nosotros una persona, 3 meses, según el tipo de problema, en esa misma valoración inicial ya le indicamos. A lo mejor tu caso va a ser entre 6 y 9 meses, depende del caso de cada persona. ¿Qué nos posibilita esto? Esto nos posibilita tener tiempo para trabajar con la persona y que la persona se implique y se comprometa. Porque respondiendo al segundo melón que me has lanzado de cómo hacemos el seguimiento, hay muchos estudios y aquí el más purista del movimiento dirá, como por ejemplo Adam Mekins, no, muévete de cualquier forma, pero muévete. Vale, pero si la persona tiene mucho dolor y mucho miedo y eso se retroalimenta, quizás ahí ya no vale tanto el moverte de cualquier forma. Que tampoco me voy a ir al extremo de McGill, que McGill al final es un purista de todo lo contrario, los policías del movimiento. Entonces aquí siempre hay tendencia. Entonces nosotros tenemos que jugar con esas expectativas, esas creencias y si la persona cree que es muy importante la técnica, nosotros le vamos a reforzar todos esos aspectos positivos que está haciendo bien y lo que no hace a lo mejor técnicamente tan bien le vamos a ir restando importancia para que vea que lo importante es moverse, pero claro, la persona se sigue moviendo dentro de ese contexto. A nosotros la persona diariamente nos tiene que mandar vídeos de diferentes ejercicios y nosotros le damos feedback a través de WhatsApp. Nosotros todo el seguimiento lo hacemos a través de WhatsApp. Las personas que empiezan o las personas que tienen más necesidad de ese feedback se le da más recurrente al principio, pero se le va educando para que vea que no puede ser siempre dependiente de eso. Entonces jugamos con lo que crees que necesita y te damos lo que realmente necesitas en este proceso. ¿Os ha pasado que os habéis guiado por al final, tú no ves a la persona, en cierto sentido no tiene contacto directo ahí one-to-one, ¿no? Es todo bastante online y sobre todos esos factores que no son, por ejemplo, el ejercicio de forma directa o pruebas, por ejemplo, pruebas de imagen, ¿no? Que al final son objetivas, subjetivas, lo que sea, pero hay una imagen, ¿no? Pero cuando tienes que empezar a guiar por las creencias de una persona, por percepciones de una persona y por la percepción y por la idea que ella tiene de lo que ocurre, ¿nos ha pasado que empezáis a guiaros por cosas que no son tan fieles a la realidad como la persona que os las cuenta piensa? Al final puedes estar trabajando en función a percepciones distorsionadas de la realidad, porque tienes que confiar en esa persona y son cosas que tú no puedes ver, ¿no? En online. Imagino, no sé si... Es muy buena reflexión y al final es como una valoración. Cuando tú haces una valoración dinámica, te basas en base a ese punto de partida. Al final, cuando nosotros determinamos las creencias, también determinamos ese punto de partida, pero claro, sabemos el punto de partida y sabemos dónde tenemos que llegar. Entonces, lo que vamos haciendo progresivamente, vamos trabajándole para que esas creencias, no para cambiarlas nosotros, sino para que las cambie la persona, porque eso hay un debate muy chulo que es que dice que tú por mucho que quieras no le puedes cambiar las creencias a una persona. Es decir, llega una persona que piensa que el Pilates es lo mejor del mundo y tú por mucho que le digas que ese Pilates no le va a ayudar,
no le vas a cambiar la creencia, a no ser que sea una figura de autoridad muy alta, como que lleve una bata blanca, etcétera, etcétera. Eso es, por ejemplo, los equipos de fútbol. El que es del Madrid, y por mucho que le diga que el Barça es mejor, no va a cambiar. Viceversa. La única forma de que una persona cambie las creencias es haciéndole reflexionar y que esa persona poco a poco vaya cambiando sus creencias. Como cuando hemos tenido una discusión con un amigo que es súper cabezón y se centra en que esto es así, por mucho que tú le explicas que no le vas a cambiar esas percepciones. Entonces nosotros vamos recorriendo un poquito el camino en torno a eso. ¿Que no conseguimos cambiar el 100% de las creencias? No, pero que cambiamos muchas de ellas, sí. Me parece una reflexión fantástica. De hecho, has jugado con dos frases que creo que son muy potentes, que es que juegas con lo que necesita el cliente y con lo que el cliente cree que necesita, que son dos cosas que puede darse el caso de que se macheen y sean la misma cosa, pero en la gran mayoría de los casos lo más normal es que sea diferente. Aquí, y yo creo que vamos a tirarle el siguiente melón, Javi, trabaja con perfiles muy diferentes, desde deportistas, personas un poco más sedentarias, hasta incluso, creo que en los últimos meses estás trabajando con un deportista que va a jugar los Juegos de París dentro de un mes. Entonces, ¿cuáles son esas expectativas o con qué expectativas te encuentras tú en los diferentes perfiles, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas un poco más recurrentes respecto al proceso de recuperación de un dolor de espalda? Al final trabajamos con una gama de perfiles muy amplios, como dices. Tenemos un deportista que está preparándose a los Juegos Olímpicos, tenemos personas que llevan años sin moverse, tenemos un poco los dos extremos. Es cierto que la gran mayoría está un poquito en el punto medio. Hay gente más deportista, gente más sedentaria, un poquito todo. Entonces, las expectativas que trae la persona es curioso porque cuando surge el dolor de espalda en las personas al principio, casi todo el mundo piensa que ese dolor va a terminar desapareciendo solo, ya sea porque la gran mayoría han tenido dolores puntuales y no le han prestado la atención necesaria, con lo cual el dolor al final normalmente, a no ser que venga provocado por un accidente, suele venir como en pequeños avisos, es decir, tienes un periodo de un par de días de dolor, luego tienes un periodo de un par de días más, algo más, luego unas semanas. Eso suele ser un proceso que tarda años, es acumulativo. Entonces, cuando el dolor termina instaurándose, ya sea por A o por B, las personas al principio suelen tener mucha prisa en que ese dolor desaparezca porque piensan que eso va a terminar desapareciendo. Esos no son los perfiles con los que nosotros trabajamos porque cuando ya llevan más de 6 meses con ese dolor, ya han probado muchas cosas y ya saben que por arte de magia eso no va a terminar desapareciendo. Las creencias de las personas al principio son dame algo, hazme tal aplicación o tal cosa, quiero que esto desaparezca, o dame una rutina para que esto desaparezca. Entonces, por ejemplo, esas creencias nosotros las vamos rebatiendo a través de Instagram también, porque aunque ese no sea el público con el que nosotros trabajamos, nos interesa también que las personas sepan eso, nos interesa educarlo en el sentido de esto es un proceso a medio y largo plazo. ¿Por qué nos interesa hacerlo de esa forma? Porque si las personas van buscando esa solución mágica, van a recurrir a muchas cosas que en la mayoría de casos no les van a ayudar de solución definitiva, como pueden ser, por ejemplo, las infiltraciones, la rizólisis. Hay 1000 aplicaciones que lo que hacen es generarte ese alivio puntual, pero solamente estás poniendo un parche al problema, no estás poniendo una solución real. Entonces nosotros hacemos ver a las personas el que esa no es la solución que realmente necesitan, más allá de un parche. Entonces esa es una creencia bastante común en los 6 primeros meses. Cuando ya pasa ese tiempo, muchas creencias suelen venir de la mano de el moverme me hace daño, el levantar peso es malo, el caminar mucho, el impacto es malo, no puedo... Hay muchas personas que piensan que la baja, por ejemplo, es lo mejor que pueden hacer cuando tienen ese dolor. Entonces se generan ciertas creencias en torno a este dolor. También, por ejemplo, está por ahí la mítica del pilates, el yoga y la natación son lo mejor porque no hay impacto. En cambio, hay muchos estudios que nos demuestran que el impacto de forma progresiva y gradual es algo que ayuda más de lo que perjudica, porque al final en nuestro día a día tenemos impacto, no sé, que seas Carlitos, que va en la moto a todos lados, allí en la China tropical, pues el resto de personas tenemos que caminar. Qué curioso.
yo te digo, porque me parece el tema de la gestión de las expectativas, me parece una de las cosas más importantes y a la vez más difíciles para un profesional. Y cuando el canal de comunicación es un canal online, que al final puede ser un canal muy rico, pero también hace que todavía sea más difícil comunicar o transmitir un mensaje, ¿no? Porque elementos como el contacto físico, la mirada, no sé, algunas de las herramientas más importantes que puede tener un entrenador, entonces estás jugando sin esas herramientas. Poniendo la analogía del fútbol, es como si eres del Madrid, ¿no? Y te quedas sin delantero, ¿no? Bueno, vamos a poner la Eurocopa ahora, que se está jugando la Eurocopa. Es como si de repente te lesiona Morata y Lamine Yamal y tienes que jugar la Eurocopa sin dos delanteros, ¿no? Me parece curioso, me parece muy curioso. Luego tengo otro pequeño melón hablando del impacto, ¿no? Has comentado que el impacto puede ser un elemento importante y necesario dentro del proceso de recuperación de un dolor de espalda. Aparte de cómo son esas píldoras educativas o esos procesos de conversación con los clientes para explicarles, oye, tu creencia no es tal cual tú lo crees, vamos a tener que meter impacto. Esto va a llegar, ¿no? En algún momento voy a proponerte ejercicios sobre los que tú crees que no son beneficiosos para tu recuperación. ¿Cómo ese momento, ¿no? O voy a ponerte un caso peor que yo supongo que también se te habrá dado. Le has pautado un ejercicio a un cliente y le ha provocado dolor, ¿no? Es decir, has reforzado dentro del proceso de recuperación, entendemos que hay altibajos, pero digamos, ese ejercicio el cliente lo ha asociado a que ha incrementado su dolor de espalda y ha reforzado su creencia. ¿Has tenido situaciones así? ¿Cómo las has gestionado? Son muy buenas preguntas. Hemos tenido situaciones de los dos tipos. Al final, cuando una persona tiene dolor, tiene mucha incertidumbre, me gustaría que nos imagináramos una situación en la cual estamos en el típico poblado de película de miedo, que hay mucha niebla, que no vemos más de 50 metros más allá. Eso es lo que genera el dolor. Entonces, yo no te puedo hablar de algo que va a pasar que está 3 kilómetros más allá, porque es que no sabes lo que es, ni te lo imaginas y te va a dar más miedo. Yo tengo que hablarte de lo que tú tienes ahora en tu entorno cercano. Entonces, si esta persona ahora mismo su dolor le genera, es un dolor tan grande que no le deja ni caminar 10 minutos, no le puedo hablar de en el futuro vamos a caminar 30 minutos, porque le voy a generar más estrés, le voy a anticipar cosas que no están todavía en ese punto. Entonces, es importante por eso determinar en qué punto estás. Luego, uno de los vídeos más potentes educativos, nosotros, en base a esa valoración de creencias, etcétera, etcétera, igual que en la valoración de movimiento determinamos qué ejercicios nos van a ayudar y en qué medida los vamos a ir aplicando, también aplicamos una serie de contenidos educativos que son los que vamos a ir mandando semanalmente. Entonces, la primera semana, precisamente, porque como se suele decir, el dolor en nuestro cerebro es predictivo y siempre está intentando predecir cualquier cosa que pueda ocurrir y la incertidumbre es algo que no le gusta nada. Nosotros intentamos reducir la incertidumbre al mínimo. Entonces, uno de los primeros vídeos educativos que lo tenemos en YouTube, lo tenemos abierto, yo todos los vídeos educativos los tenemos abiertos en YouTube, le explicamos precisamente eso, que el proceso no es lineal, que el proceso tiene sus altibajos, que no tiene que asociar cuando tenga una bajada al únicamente me lo ha producido por el ejercicio. Ahora, si la persona cuando la valoramos nos dice específicamente, que nos ha pasado con algunas personas, me hice daño en el peso muerto, mi problema es el peso muerto porque tal cual, a esta persona inicialmente no la vamos a exponer a ese ejercicio, la vamos a exponer a otras variantes que nos permitan ir progresando y ganando esa tolerancia a ese patrón y llegado a determinados momentos, cuando ya hayan pasado 5 o 6 meses, que esa persona ya no tenga miedo, que esté mucho mejor, se le va a ir proponiendo hacer una exposición gradual y en muchos casos es tan fácil como no llamarle al ejercicio peso muerto, llamarle bisagra de cadera y meterle adaptaciones que sea simplemente empezar desde más arriba. No le vamos a hacer que eso le desencadene el mecanismo doloroso. Entonces, un poquito de eso, jugar en qué punto estás, a qué punto quieres que lleguemos nosotros, qué herramientas. Al final, como cuando estás en clínica y la persona tiene un aumento del dolor, dice, bueno, pues a lo mejor voy a utilizar la pistola de masaje para generar esa inhibición y luego seguir metiendo más exposición a fuerza. Pues aquí el proceso es un poquito más a largo plazo, precisamente porque no puedo utilizar esos trucos, pero sí que te vas asegurando de que esas creencias las vas modulando. Muy interesante, Carlos. Aquí tengo una
un banderón para que lo coja Carlos. Porque, bueno, creo que Javi ha tocado una cosa muy importante, que es el tema de la comunicación. El simple hecho de cambiar el nombre a un ejercicio puede cambiar la percepción de amenaza de esa persona con respecto a ese ejercicio y eso hacer que directamente disminuya el dolor percibido de la persona. ¿Cómo ves tú eso, Carlos, en otro idioma? Porque tú también en China estás trabajando con deportistas que pueden estar en procesos de recuperación donde estén padeciendo dolor. No tiene por qué ser en la espalda, pero al final el dolor es un mecanismo común en muchas lesiones. ¿Cómo gestionas eso en otro idioma? ¿Tú crees que tienes la misma capacidad para educar a esos deportistas? ¿Piensas que no? ¿Que necesitarías aprender un poco de chino? Es bastante más complicado en el proceso de aprender chino. Lo que pasa es que todavía se me queda corto como para explicar un proceso de readaptación y de dolor de espalda o de dolor de lo que sea, ¿no? Obviamente se complica la cosa. Se complica la cosa. Se complica la cosa. Entonces tienes que hablar y quizás quizás incluso es un ejercicio bastante interesante porque tienes que simplificar mucho. Uno, porque yo hablo desde el inglés. O sea, aquí es como si el inglés fuese mi lengua materna, ¿no? O sea, tú saltas del inglés, tú hablas con inglés con la gente y es como tu segunda lengua y su segunda lengua. Yo hablo en español, entonces me tengo que expresar en inglés. Y ellos tienen que entender desde lo que ellos entienden en inglés, eso es lo primero, ¿no? Luego que obviamente tenemos... Eso también genera que hay ciertos matices, ciertas palabras o ciertas expresiones que no son iguales. Ya no es simplemente explicar lo mismo en otro idioma, sino que estás en otra cultura, ¿no? Entonces la comunicación ya no es traducir algo. Y la comunicación de España a Francia o de España a Italia, quizá pueda utilizar cierta forma de explicar algo que tú lo utilizas aquí y eso no entra. ¿No? Porque también sus creencias es otro universo a nivel de creencia, es otro universo. Entonces tienes que ir muy poquito a poco. Tienes que ir muy poquito a poco, con cosas muy sencillas y sin pisar los pies de ningún gato sagrado, ¿sabes? No decir que no sé qué cosa no, porque para ellos ha sido que sí toda su vida y todo su contexto ha dicho que sí, ¿vale? Entonces, ese tema pues, es un poco complicado, pero bueno, te lo puedes tomar como un reto, ¿no? Como un reto de simplificación y de ir pasito a pasito, poquito a poquito y al final lo puedes conseguir, ¿eh? Al final se puede conseguir, pero es algo que tienes que tomar con más filosofía. No sé si a Javi le ha pasado algo así. Eso le quería preguntar. ¿Se te ha dado el caso de trabajar con personas en otro idioma? ¿Tu percepción sobre el proceso ha sido igual? ¿Ha ido bien? La verdad es que tú tienes buena habilidad en lingüística en inglés, entonces yo creo que eso es un punto positivo, pero no sé, ¿se te ha planteado un caso así? De tener que comunicarte con algún paciente en otro idioma o que sea de otra lengua, ya que no sea el inglés, y hayáis tenido que utilizar un vehículo de lengua común como puede ser el inglés o algo así. Con el único que actualmente utilizo el inglés, porque este lo llevo yo, la mayoría los tenemos compartidos, tengo un fisio en el equipo, entonces a todas las personas las llevamos entre los dos, excepto al jugador olímpico, que sí hablamos con él o hablo con él en inglés, porque él no habla español, yo no hablo checo, entonces o utilizamos inglés o es una cosa difícil. Y muchas veces más que la barrera del inglés, es la barrera también cultural, como dice Carlos, porque al final en cada sitio tienen sus creencias bastante arraigadas. Eso también nos ha pasado tenemos varios clientes en América, en diferentes puntos, entonces se nota bastante que ya no es solamente el idioma, que sí, que el idioma es súper importante precisamente para el tema de creencias y yo considero que, por ejemplo, el trabajo que estamos haciendo a nivel de creencias con el jugador checo no está siendo tan bueno precisamente porque no transmitimos lo mismo y no conectamos de la misma forma. Entonces yo creo que sí, sin duda. Sí que es cierto que ahora, por ejemplo, hay bastantes avances a nivel de inteligencia artificial, algunas que directamente tú le subes un vídeo, porque a nosotros nos gusta hacer ese contenido educativo en formato vídeo y te lo traduce directamente a esos idiomas y por lo visto bastante bien. Pero sí que es cierto que creo que es importante esa conexión, como bien dices, algo que nosotros también hacemos para mejorar la conexión.
la persona todos los viernes nos hace un pequeño formulario que tarda 3-5 minutitos, en el cual nos cuenta cuál ha sido su mayor éxito de la semana, porque así le hacemos reflexionar sobre algo que va consiguiendo, nos va contando si hay algo que le da miedo de los ejercicios, un poquito sus expectativas, y todos los lunes le mandamos nosotros un pequeño vídeo contándole qué ajustes le hemos hecho, así nos ve un poquito la cara y así también sabe cuáles son los siguientes pasos, le reducimos esa incertidumbre. Entonces eso, por ejemplo, es algo que con el jugador checo no estamos haciendo porque cuesta muchísimo el cómo gestionarlo y cómo enfocarlo de esa manera. Entonces sí que creo que, como dice Carlos, es algo más complicado aplicarlo a otra cultura, si no eres Ya nativo. que hablando justo de este tema, yo lo tengo aquí, el libro de The Culture Map, el mapa de las culturas, supongo, no sé si está traducido en español, pero que habla un poco de cómo gestionar esa comunicación internacional o intercultural cuando trabajas con personas de otro idioma, sobre todo de otra cultura, ¿no? Porque lo habla aquí bastantes diferencias que hay, ¿no? Pero no es lo mismo cómo transmite la información en China, ya aparte de creencias, sino cómo la transmiten en China, cómo la transmiten en Estados Unidos, que son polos opuestos. A nivel de que uno deja más cosas entrever y tú tienes que entenderlas por cómo es el contexto, y otros van mucho más explícito al grano, y en una cultura si habla explícitamente al grano, lo toman casi como una ofensa o un ataque, y ya te estás rechazando desde el principio, y en otro o dices las cosas claras o no te va a entender nadie, y eso es alguno de los detalles, como das el feedback, cómo te dan feedback de otro tipo de cosas. Entonces, cuando empiezas a trabajar a nivel intercultural, ves esos choques que en España se produce un poco, en Europa no hay tanta diferencia, y cuanto más vas yéndote, pues depende, ¿no? Pues hay países que más similares, hay países más distintos, y depende, de hecho, cómo se ha formado la cultura a veces, te va dando también idea de cómo, de en qué polos están, ¿no? Pero sí, está curioso. Pues alguien de recomendación de Culture Map, libro amarillito, está bien. Me parece una recomendación estupenda, Carlos. Es uno de los que tengo en mi lista de pendientes porque creo, ya te digo, al final ha hablado Javi de que estamos en la era de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que llevamos enseñando a las máquinas a hacer muchas cosas desde hace muchísimos años, ¿no? Ya enseñamos a las máquinas a sumar, a restar, ¿no? Y por eso salieron las calculadoras, a lavar la ropa, ¿no? Y aparecieron las lavadoras. Pero creo que uno de los hechos más trascendentales que hemos conseguido y que están cambiando un poco el paradigma de todos los puestos de trabajo es que ahora hemos enseñado a las máquinas a hablar. Ya no a comunicarnos con ellas, porque ya nos comunicábamos con las máquinas anteriormente, sino que las hemos enseñado a hablar el lenguaje natural, ¿no? Por eso como estos LLM, ¿no? Modelos grandes de lenguaje. Y creo que eso está condicionando un poco, pues, la forma en la que nos relacionamos también con las máquinas. Y claro, entiendo que en todos los procesos en los que necesitemos comunicarnos con una persona o con una máquina, pues el lenguaje es un elemento súper importante. Voy a cambiar un poco de tercio. En este proceso, ¿no? Bueno, Porque al final... el que no se ha dado cuenta, porque lo esté viendo sin vídeo esto, que sepáis que Javi Bonita acaba de darle un botón a su escritorio, lo ha subido y ahora está en un standing desk, lo cual también es un detalle para el tema del dolor de espalda y la posición, que menos tiempo dura es la mejor. Bla, bla, bla. Bueno, pues si alguien quiere meterse al vídeo, ahí lo tenéis. Es que hay muchos detalles, Carlos, que, ¿ves? Por eso mismo, no es lo mismo el sonido que añadirle la imagen o el propio vídeo. Justo detrás, aquí tengo una camiseta que se puede ver, que es el único invitado que le ha regalado una camiseta a Amanda Huevos de Supera tu dolor de espalda. Es que decir, en el vídeo tenemos una camiseta de Supera tu dolor de espalda y está utilizando aspectos técnicos para personas que puedan estar trabajando en una oficina para reducir sus molestias de espalda. Es decir, es que todo se pierde por el camino. Es decir, conforme vas quitando información, se va perdiendo mensaje. Me parece flipante esto, ¿eh? Que tío, ¿cómo le da un botón y se acaba de levantar el escritorio? Eres un fuera de serie. Hombre, estaría feo que yo hablando de que hay que cambiar de postura no cambie de postura. Qué crack. Pues yo quería un poco ver, digamos, alguien que se dedica
bueno, que ha estudiado ciencias del deporte, ¿no? Que puede haber mucha gente que estudia ciencias del deporte, que se dedica a la preparación física y que directa o indirectamente esté trabajando con gente con dolor. Es decir, un preparador físico es posible que tenga deportistas a su disposición que tengan molestias o que estén experimentando un proceso doloroso. ¿Qué camino, qué itinerario, qué materiales les recomendaría a esos perfiles para que aprendan un poquito más sobre cómo manejar el dolor? Aparte de seguir Supera tu dolor de espalda en Instagram, por supuesto. Por supuesto, ese sería el primer paso. Bueno, al final, ¿qué deportista no tiene dolor? Al final, mucha gente dice, no, es que hacer deporte es salud. Bueno, sí, el deporte en términos de pachanga puede ser salud, el deporte en rendimiento sabemos que compromete más de la cuenta. Entonces es normal que la mayoría de deportistas tengan momentos o periodos de dolor. Cuando no es un dolor en la espalda, puede ser en el hombro, si son deportes de lanzamiento, de golpeo, cuando no es la rodilla, tobillo, es algo inherente. Entonces creo que todos los entrenadores, todos los preparadores que se dediquen al mundillo, si no cuentan con una ayuda de un redactador o un fisio en el equipo, deberían aprender un poquito de dolor y entiendo que eso es la realidad del 98% de los clubes y las personas que se dedican a esto, porque a no ser que trabajes en una federación o en un club muy grande, no van a tener esos siguientes pasos. Entonces es muy importante también aprender precisamente a trabajar con personas con dolor y uno de los puntos clave es sobre todo determinar qué gestos le generan ese dolor y qué piensa la persona con respecto a ello, porque si a lo mejor el gesto que le genera el dolor es la flexión, tú te puedes ir a un gesto contrario, como es la extensión, e ir trabajando progresivamente para llegar a ese rango. Al final, una de las claves es la tolerancia progresiva, sin duda. Para ello tienes que determinar qué te genera ese dolor y muchas veces irte al extremo contrario e ir trabajando poco a poco para llegar. Y también muchas veces creo que tenemos la responsabilidad o pensamos que tenemos que ser un todoterreno y sacarlo todo. Si hay algo que se te atranca y realmente ves que no puedes, yo he ido a ir consejo de derivar y nosotros tenemos personas que hemos derivado, que hemos trabajado con ellas 3, 4, 5 meses y hemos visto que llegado a cierto punto no éramos el profesional adecuado para la persona y se lo hemos dicho claramente. Mira, hemos mejorado hasta cierto punto, pero creemos que a lo mejor tu problema ahora es la nutrición y no somos los profesionales adecuados para ayudarte o creemos que hay factores de mucho estrés a nivel psicológico que te están afectando y creemos que ahora, llegado a este punto, es mejor que trabajes con esta persona. Entonces, muchas veces es saber en qué momento tienes que decirle o recomendarle a esa persona, oye, quizás ahora yo te puedo seguir ayudando, pero estamos estancados. Esto es así. Necesitamos ayuda de otra persona externa. Entonces, el saber recurrir a eso, muchas veces nosotros lo tomamos, o yo incluso antes pensaba que era como un síntoma de debilidad, decirle a la persona, no te puedo ayudar porque no sé, pero claro, es que no podemos saberlo todo. Entonces hay momentos en los cuales derivar y luego cuando quieres empezar a formarte y aprender de lesiones, yo siempre recomiendo al gran Héctor García, porque aunque no sea específico de lesiones, te da una base anatómica que es una pasada y luego ya si quieres meterte en temática de dolor, etcétera, etcétera, está por ahí el grande del equipo de Noi Group, de Lorimer Molley, de toda esta gente que es muy chulo. En España tenemos gente como Goicoechea, que son también referentes, entonces hay varias tendencias, pero yo siempre recomiendo cuando tú empiezas a meterte en una nueva tendencia, parece que todo va sobre eso, intenta integrar lo que ya sabes, porque sí, muchas veces el problema que veo es que los biomecánicos lo enfocan todo desde la biomecánica, que es normal, es su campo, pero muchas veces se olvidan de otras áreas, entonces como lo que tú sabes es lo que sabes, pero tienes que integrarlo con otras cositas. Entonces, ese es un poquito el enfoque y la recomendación que yo daría. No sé qué pensáis vosotros en este aspecto, que sois también dos mega cracks. A mí la recomendación, cuando has dicho que recomienda a la gente leer o ver a Héctor García, he desconectado durante 4 segundos del podcast y en mi cabeza me he imaginado trayendo a Héctor García para charlar con él. Entonces, sé que después has dicho Goicoechea y Mosley, también me encantaría traerlos a los dos, pero me parecen 3 recomendaciones fascinantes porque creo que cada uno, quizá Mosley un poco sobre esa parte más del dolor, de la neurofisiología, Héctor García desde la parte un poco más estructural, me parecen recomendaciones bestiales. Entonces, lo único que puedo hacer es reforzar esas recomendaciones
y reforzar una vez más, que creo que ya en otros episodios lo hemos dicho, el mensaje de la importancia de tener una visión generalista, ¿no? Es decir, que el tener una visión amplia sobre el proceso de recuperación me parece súper importante porque es un proceso donde hay mucha incertidumbre, es un proceso complejo y creo que en los procesos complejos una perspectiva amplia en un porcentaje muy amplio de las ocasiones nos puede dar más soluciones que una perspectiva muy profunda y muy especialista solo de un área. No sé, Carlos, cómo ves este tema, las recomendaciones. Seguro que Carlos nos puede recomendar aquí, porque es el tío que más lee y más libros tiene hasta en China, porque yo creo que ha facturado una maleta solo con libros. Ya me gustaría, me ha dado pena dejarlo atrás, te lo prometo. Nada, sí, yo creo que leer el libro no vale para nada, si una IA no lo va a decir. Yo como recomendación, por ejemplo, la formación que hice de Mapping Training System con el grupo de Neuromecánica Lab, de Ricky y tal, aprendí un montón y me gusta mucho, sobre todo para tener un poquito también esa perspectiva no estructuralista sobre el dolor y la relación entre estructura y percepción, ya sea dolor, ya sea bastantes cosas, ¿no? Cerebro predictivo, también tiene muchísimas cosas de formación que me gustó bastante, la hice en Madrid. Y Héctor García lo súper segundo, me encanta. Es que es como Netflix, es que lo vería como una serie. Pones ahí, llegar a casa después de trabajar un montón, en vez de ponerte Netflix, pones a Héctor García. O sea que sí, pero bueno, aquí tenemos al próximo Héctor García, pero de la espalda y quién sabe de qué más en el futuro, que es Javi. O sea que obviamente a él recomendadísimo. Y sí, justo lo que decía Fran, esa parte más de ver a la persona como un sistema y no como un sistema que forma parte de otro supersistema, que es su familia, por ejemplo, o su comunidad de vecinos, su ciudad, o la pieza que forma él dentro de lo que es el puzzle de su trabajo o de su club social. Y todo lo que ello supone es impepinable en un proceso de readaptación y de lesiones. Si crees que va a readaptar a una persona simplemente sabiendo qué es lo que ocurre en los ligamentos de las vértebras, tal y cual, te vas a quedar bastante corto. Va a solucionar muchos problemas, pues solucionar muchas reacciones seguramente, pero va a haber muchas otras que como dice Javi, pues a lo mejor llega un punto en el que tengas que derivar porque no sabes meterle mano a muchísimas otras cosas que están influyendo en ese proceso, como puede ser esa creencia, como puede ser ese estilo de vida, todas esas horas que influyen, esos procesos de retroalimentación, ya sean de equilibrio, ya sean de reforzamiento, que hablamos, Fran, en el podcast de episodio hablando sobre sistema y deporte. Entonces, todos esos fenómenos, ¿no?, propios de los sistemas y de los complejos en especial, pues sin ello, o sea, vas muy cojo. Antes de revelar la nueva sección del podcast, que tenemos una nueva sección y la vamos a revelar justo después, nos gustaría brevemente, Javi, que nos contara cómo ha sido y cómo es transmitir un mensaje tan importante como, oye, el dolor hay que afrontarlo de esta manera, ¿no? O educar a la gente utilizando las redes sociales como vehículo. Es decir, porque yo no sé vosotros, en mi formación como profesional, en ninguna ocasión me han explicado, bueno, sí, ya en formaciones más específicas sí, pero oye, hay que utilizar las redes sociales o hay que utilizar las redes sociales de esta manera. Creo que es un campo relativamente joven, ¿no?, como para que existan manuales de instrucciones todavía, ¿no?, o de buen hacer. ¿Cómo es para Javi utilizar las redes sociales para difundir un mensaje? Muy buena pregunta. Yo al principio estaba totalmente perdido también y de hecho al final lo que hice fue recurrir a ayuda de gente que ya se dedicaba a eso. Fui con los de la Academia de Entrenadores Online, Evaristo y Alberto, que ellos enseñaban, de hecho su contenido gratuito es una pasada. Quien no los conozca lo recomiendo porque a mí me han ayudado un montón. Contenido gratuito te enseña a los fundamentos de un negocio online. Entonces, muchas veces nosotros pensamos, yo pensaba también al principio, el negocio online es tener un Instagram y subir en Instagram cosas. Bueno, con el Instagram tú puedes
captar clientes, puedes educar, pero esos no son los fundamentos del negocio. Luego detrás hay mucho más. Entonces, esa primera fase la aprendí con ellos. Básicamente, hay 3 tipos de contenidos. Contenidos que buscan captar la atención de las personas, que ese tipo de contenido básicamente se fundamenta en lo que la persona cree que necesita. De hecho, si tú te metes en mi perfil de Instagram, verás que el 70-80% de los contenidos son ejercicios, son estiramientos y además lo pongo con esas palabras. No hablo en lenguaje técnico para los entrenadores, hablo en lenguaje que la gente de la calle entiende. Digo, 2 estiramientos para aliviar tu dolor. Y el que sabrá de dolor dice, hay 1000 variables detrás. Ya, pero la persona cree que necesita eso. Entonces, te atraigo con lo que tú crees que necesitas y luego una parte del contenido, un 20-25% es de educar. ¿Llevas estirando 2 años y no solucionas tus problemas? ¿Por qué crees que puedes ser? Entonces le vas haciendo reflexionar a la persona para que la persona llegue a la conclusión de que quizás no es solamente estirar lo que necesita, vas educándola para que esa persona cambie sus creencias a través de contenido en el que tocas todo eso, sobre todo haciéndola pensar. Y luego también tenemos un pequeño contenido que lo vamos haciendo de conversión. Enseñamos casos de personas casos de éxito, personas que estaban súper jodidas, cómo han mejorado a través de nuestro trabajo. Entonces, básicamente, la gran parte es atraer, luego educar y luego convertir. Esas básicamente son las 3 grandes categorías con las que trabajamos. Y el cómo es empezar no es fácil porque yo tuve, entre comillas, al principio diría la suerte, ahora diría la mala suerte de que se me viralizó un reel. Entonces yo tenía en la cuenta, no sé, tendría unos 3.500 seguidores aproximadamente y en una semana llegué a los 15.000 seguidores. Yo me acuerdo en esa semana que justamente subí el reel antes de un partido de pádel, entonces terminé el partido de pádel, miré las notificaciones y veo 300 y pico notificaciones. Digo, no puede ser, esto se ha bugueado. Y miro y todo, nuevo seguidor, nuevo seguidor, nuevo seguidor. Digo, no puede ser. Refrescaba, un segundo después, 10 nuevos seguidores. Un segundo después, 5 nuevos seguidores. Digo, esto no puede ser, estaba flipando. El señor algoritmo que a veces enseña tu contenido y se viraliza. Entonces entraron muchos nuevos seguidores, pero claro, muchos nuevos seguidores que no te conocen. Yo tampoco tenía esa estrategia de contenido. Ahí me agobié un montón. Entonces ahí fue cuando recurrí a estas personas. Y luego, básicamente, es tener claro cuál es tu mensaje, cuáles son tus valores, cuál es tu fundamento. Mi fundamento es que hay que hacerlo a través del ejercicio, que la gran mayoría de las personas necesitan esto. Si no es ahora, va a ser en el futuro. Entonces lo vas educando para que no recurran a esas cosas que son más que alivio. Y luego, por supuesto, si estás expuesto y tienes mucha gente viéndote, también hay gente que te critica. Entonces, una de las cosas que a mí más me quemaba al principio era cuando aparecía un hater. Un hater de tipo, no tienes ni idea porque no eres médico, tal. Que yo creo que eso es con algo de los que más nos atacan. Entonces, yo simplemente ahora lo que hago es a esta persona decirle que gracias por comentar, porque al final es su opinión, no me lo tomo nada personal, porque esta persona no está diciendo eso porque tiene sus creencias. Yo sé que a esta persona no le voy a cambiar sus creencias porque tampoco me voy a poner a discutir con ella, no me interesa gastar ese tiempo en algo que sé que no voy a conseguir rápido. Entonces simplemente a esta persona la dejo estar. Es saber que si te expones vas a tener personas que les encanta, vas a tener personas que ni fu ni fa y personas que no le gusten nada. Pero creo que el simplemente decir no me meto a contar, a difundir, a ayudar a más personas porque me van a salir haters, creo que es algo triste para todas las personas a las que realmente les puede ayudar y más sabiendo que hay marcas que te venden fuera auténtico humo, cosas que batidos mágicos de pérdida de peso, de tal y cual. Dios, hay gente vendiendo ahí auténtica mierda, pero que no venden el podcast por decir eso, pero bueno, nosotros que realmente tenemos una herramienta, una polipíldora que funciona, que es para la salud, que no voy a hablar de las ventajas que tiene. Me parece fascinante, Javi. Creo que tanto la recomendación de la formación con Evaristo, que creo que es Evaristo y Alberto, puede ser, ¿verdad? Muy recomendable. Cómo estructura el contenido y cuáles son los objetivos. La verdad que me ha quedado clarísimo, tío, y creo que puede ser un incentivo muy interesante para la gente que esté pensando en introducirse en redes sociales para difundir un mensaje o para vender actividad física, ¿no? En cualquiera de sus sectores. Y, bueno, no te hemos dicho duración del episodio, pero en nuestra mente, en la mente de Manda Huevos, los episodios duran entre 45 minutos, 1 hora aproximadamente.
y nos estamos una hora 40 como con Jaime. Esto es, ya te digo, vamos oscilando, como cada vez más complejo, porque hoy creo que puede ser uno de los episodios más internacional, porque yo estoy en España, Carlos está en China y tú estás en París, ¿no? En Francia. Francia, correcto. Las diferencias horarias, ¿no? Porque como hemos hablado antes, cada cultura tiene sus temas horarios y es complejo. Entonces, vamos a darle paso a nuestra nueva sección que se llama Me ha dicho no sé quién que te vengas. ¿Vale? Entonces, doy paso oficial a la sección que es Me ha dicho no sé quién que te vengas. Entonces, en este caso, me ha dicho Javi Morente que te vengas. Entonces, nos gustaría que nos recomendase alguna persona para que le lancemos el dardo y nos invitemos al podcast aquí a charlar con nosotros, a pasar un buen rato. Entonces, por si... Ajá. Condena a alguien. Exactamente. Condena a alguien. No quería... Es que el poder del lenguaje es maravilloso, pero Carlos lo ha resumido perfecto. Condena a alguien. Bueno, pues yo voy a condenar a David Bautista, que David Bautista también viene de un de las lesiones. Ese ya estaba condenado el día que abrimos el pod, tío. Ah, sí. 100% lo vamos a traer, no acepto un no por respuesta. Pero vaya, ahora vaya con plan. Ya está condenado. O sea, que no lo sabe, pero está condenado. Un poquito como yo al principio también, ¿no? Exactamente. Pues oficializamos la condena de David Bautista, ¿no? Inaugurando esta sección de Me ha dicho no sé quién que te vengas. Carlos, por favor, tenemos que pensar un nombre con un poco más de marketing para esta sección, porque la verdad que lo acabo de cuajar ahora mismo, ¿sabes? Condenando frikis. Condenando frikis, me gusta mucho el nombre, ¿vale? Lo voy a apuntar por aquí. Y nada más, ¿algo que queráis decir para cerrar este pedazo de episodio número 10? Bueno, yo solamente decirle que a quien no os siga, que os siga ya y en todas las redes sociales, porque al final es cierto lo que habéis dicho, a través de Spotify es súper cómodo escucharlo, a través de las plataformas de audio, pero a través de vídeos se pierden muchas cosas si no lo ves, así que ya saben, tienen que seguiros en todos lados. Ese sería el mejor consejo que yo puedo dar aquí de cierre. Muchas gracias, Javi. ¿Y tú, Carlos, algo que añadir? Yo, ahora mismo, que sigan a superar tu dolor de espaldas, que después de el datito que nos ha tirado él. Que, no, pero sí que sigan a este tipo de cuentas o que aprendan a intentar diferenciar este tipo de cuentas de toda la mierda que hay. Ya que Bonita ha dicho mierda, yo también lo puedo decir. Mierda. Pues toda la mierda que hay por redes sociales, que a veces la hay, seguir este tipo de cuentas que realmente aportan valor y hay gente que pues, fíjate, esté solucionándole problemas de dolor de espalda a gente que lleva con dolor crónico, dolor persistente, a lo mejor 2 años de dolor de espalda, no encuentra solución después de no sé cuántos profesionales y joder, tenéis ahí píldora educativa y tenéis estiramiento y tenéis ejercicio y tenéis el servicio, tenéis un montón de cosas, ¿no? Entonces, aprovecharos, tener algoritmo para que os recomiende cuentas de calidad. Me parece una recomendación genial. Y yo simplemente voy a terminar el episodio, aparte de que el que conozca a Javi por sus redes, ¿no? Por Supera tu dolor de espalda, yo quiero que aparte sepa que además de ser un gran profesional, porque por suerte he podido disfrutar de ver cómo desarrolla toda esa trayectoria formativa y profesional en el ámbito de la recuperación de lesiones y cómo se ha especializado en el dolor de espalda, que es un pedazo de persona, es un puñetero crack. Entonces, que no solo están siguiendo una cuenta con contenido de calidad y cosas basadas en la evidencia científica y con mucho ejercicio de divulgación y de transformación del conocimiento en un lenguaje muy accesible. No, es que aparte es un pedazo de persona. Y con eso, aquí dejo el episodio de hoy. Muchas gracias, Carlos, tertuliano habitual. Muchas gracias, Javi. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.